Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo ganar USDT de manera gratuita y poder hacernos con este criptoactivo en nuestra cartera de una forma muy fácil y sencilla. Os voy a explicar un método que funciona, que realmente es muy económico y que también vamos a tener la posibilidad de invertir en este proceso. Y si por lo que sea aún no te has visto los otros vídeos que he hecho para que tú puedas ganar criptomonedas gratis, mírate el vídeo tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque te lo enseño muy fácilmente y muy rápidamente. Podremos hacernos con muchos criptoactivos con la lista de reproducción que te he dejado ahí arriba en las tarjetas. Así que haz clic, échale un vistazo porque vas a aprender muchísimo. Dicho esto, sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y como veis en mi pantalla estamos dentro de la página de Dupli Now. Esta es la plataforma que vamos a utilizar para poder ganar las criptomonedas de manera gratuita. En este caso vamos a ganar USDT y aquí te dice que puedes empezar a ganar dinero desde hoy mismo, que no necesitas realmente ninguna inversión, pero que también puedes invertir hasta 20 céntimos, ¿vale? Y que tienes retiros instantáneos de hasta 2 centavos de dólar. Ahora vamos a ver lo que es la página en cuestión, pero la vais a tener en el primer link para que podáis acceder a ella fácilmente sin ningún problema. En este caso vamos a registrarnos directamente, lo voy a hacer con todos vosotros, así que vamos a darle a Register. Aquí nosotros vamos a poner el username, vamos a poner el email, password y repetir la contraseña. Una vez nos hemos registrado, esto es lo que nosotros vamos a tener en la pantalla. En este caso vemos tres partes, que son las coins, las máquinas y los afiliados. Pero algo que tengo que decir y que es muy importante es que nosotros para poder retirar estos USDT vamos a necesitar Faucet Pay. Faucet Pay básicamente hace como un intermediario entre Binance y esta página para que las criptomonedas se vayan ahí, se almacenen ahí y cuando ya tengamos una cantidad mínima podamos retirarlas a Binance. Yo en este caso también tengo una pestaña abierta con la página de Faucet Pay, aquí tengo las criptomonedas que yo tengo en la página de Faucet Pay y si no tenéis una cuenta creada vais a necesitar creárosla. También os dejo un link en el primer comentario para que os la creéis fácilmente y podáis acceder a ella. No lleva apenas 5 minutos, así que te registras y ahora lo que nosotros vamos a hacer es tener una dirección que la vamos a adjuntar a esta primera página que hemos visto donde vamos a producir los USDT gratuitos y vamos a lanzarlos directamente a Faucet Pay. Antes de nada lo que voy a hacer directamente es verificar la cuenta y para eso vamos al correo electrónico y la verificamos. Copiamos el código de verificación que nos da Dupli Now, lo ponemos en la página en cuestión, ¿vale? Ponemos el código, ponemos que no somos ningún robot y le damos a verificar, ¿vale? Ha sido confirmado y aquí ya tenemos la cuenta verificada. Como vemos, en la parte de settings, que es donde estaba yo verificando la cuenta, encontramos también la parte de Faucet Pay Account. Aquí nosotros vamos a poner el address de nuestro USDT. Para eso lo que hacemos es básicamente irnos a Faucet Pay y para depositar el USDT nos vamos a ir primero a la parte de Deposit para sacar esta dirección y vamos a buscar el del USDT, ¿vale? Que en este caso si bajamos lo vamos a encontrar aquí, Tether TRC20. Aquí encontramos la dirección, le damos a copiar y vamos a Dupli Now, le damos a Control V y añadimos la dirección de Faucet Pay. Dice, congratulations, you added your Faucet Pay account correctly. Ahora nuestras criptomonedas van a dirigirse a Faucet Pay. Entonces ya tenemos preparado lo que va a ser este caldo de cultivo para empezar a generar criptomonedas gratis. Una vez hemos activado la cuenta y una vez hemos linkado la cuenta de Faucet Pay con la cuenta de Dupli Now, vamos a empezar a producir. Para eso nos vamos a ir a la parte de Machine Room y aquí nosotros vamos a empezar a ver los productos que tenemos. En este caso son máquinas que nos van a estar generando USDT periódicamente. Podremos comprar más máquinas si nosotros las pagamos con nuestro dinero. Por así decirlo, es como una inversión. Vamos a verlo ahora con calculadora si nos merece la pena comprar máquinas o no comprarlas, porque en algunos casos vamos a querer este dinero antes o después y habrá máquinas que nos generen más capital en menos tiempo, etc. Para eso vamos a ver lo que nos encontramos. Primero dice que no tenemos ninguna máquina, porque nosotros cuando nos abrimos una cuenta nos dan una cantidad de monedas determinadas, que lo vemos en el dashboard, nos dan 500 monedas y no tenemos ninguna máquina todavía. Dice que todas las máquinas están apagadas y ahora dice vamos a encenderlas. Vamos a darle a Turn On Machines y te dice no tienes ninguna máquina, vamos a comprar una. Para eso tenemos que ir a la Machine Room, que es donde estábamos antes, y con las 500 monedas que nos vienen de serie vamos a poder hacernos con las máquinas. En este caso vemos que, por ejemplo, para la máquina principiante, que cuesta 432 monedas,
nos produce 0,01 monedas por minuto, que nos produce 0,6 monedas por hora, y al año nos produce 5.000. La máquina Basic nos cuesta 4.200 monedas, y esta es la cantidad que nos produce al mes, al año, etc. Bueno, pues aquí nosotros vamos a poder encontrar las características de absolutamente todas las monedas, desde la Beginner, Basic, Essential, Expert, The Boss, Big Factory. Como veis, el precio de la máquina aumenta, pero luego los rewards son aún más grandes, ¿vale? Evidentemente esto se traslada al año. Si tú, por ejemplo, esperas tener esta recompensa al día siguiente, esto no va a ocurrir. Esto ocurre a mes o a 2 meses vista, y ahí es donde nosotros vamos a recuperar nuestra inversión. Y ahora tú te estarás preguntando, ¿pero cuál puedo comprar? Bueno, pues con las 500 monedas que te dan de serie, tú puedes comprar la máquina Beginner, que son 432 monedas. Si tú, por ejemplo, quieres comprar la máquina Basic, que en este caso son 4.200 monedas, vas a tener que hacer un depósito de capital, un depósito tuyo desde tu cuenta bancaria o desde otra criptomoneda que tú tengas, que puedes hacerlo perfectamente, o directamente puedes comprar la máquina Beginner y esperar a que te produzca esas monedas para poder comprar la Basic o la Essential o la que tú quieras. Ya es cuestión de que tú realices un análisis. En este caso yo voy a comprar la máquina Beginner para que vosotros lo veáis, pero antes de eso vamos a ver las otras secciones. Aquí te da la opción de comprar monedas, como os he comentado antes, donde, por ejemplo, por 20 céntimos podremos comprar 900 monedas. Si os acordáis, la máquina Basic, que la tengo aquí abierta en esta pestaña nueva, nos costaba 4.200 monedas. 4.200 monedas se traduce básicamente a $1. 5 dólares son 26.000 monedas, que nos da básicamente para la mitad de la Essential. En este caso, vamos a suponer que, por ejemplo, nos está produciendo 525.000 monedas al año, ¿vale? Y luego vamos a transformar eso a dólares para ver cuánto nos estaría transformando por monedas una inversión de exactamente unos 10 dólares. Por eso, si nosotros sabemos que 5.000 monedas es $1, ¿cuántas monedas son 500.000? Pues vamos a hacer la operación muy básica. En este caso ponemos 500.000, 1, 2 y 3, lo dividimos entre 5.000 directamente, y esto al año nos estaría produciendo $100 con una inversión de 10 dólares. Es decir, al año habríamos ganado 90 dólares en monedas. Es una inversión que tú haces, compras una máquina y esa máquina te está generando ingresos. Es muy fácil, haces una regla de 3 y ya tienes la cantidad que te está produciendo y la cantidad que estarías ganando a final de año, a final de mes o cuando tú quieras. Como digo, vamos a tener la posibilidad de comprar las criptomonedas, las coins, aquí. También podemos ganar monedas gratis. Aquí en la parte de Earn Free Coins te da un aviso, vamos a darle a OK, ¿vale? Y aquí te dice que, bueno, que puedes ganar estas monedas haciendo test de publicidad, ¿vale? En este caso, por ejemplo, puedes ganar 40.000 monedas si, por ejemplo, te registras en King of Prices y dices que, bueno, que tienes que ser una persona nueva, que tienes que ganar 4.000 coins, etc. Hay muchas opciones y tú puedes conseguir estas monedas satisfaciendo las condiciones de las diferentes opciones que te aparecen aquí. Por ejemplo, New PlayStation 5. Haz clic aquí para ganar la nueva PlayStation 5. Tienes que registrarte y luego rellenar con tu información. En este caso te harían 4.200 monedas. 4.200 monedas es, por ejemplo, la cantidad necesaria que tú necesitas para comprarte la máquina Basic. Y de esta manera podremos empezar a conseguir estas coins para hacernos con estas máquinas que a la vez nos estén produciendo coins con el tiempo. Yo creo que es muy útil y además es muy guay para poder hacernos con criptomonedas. Luego, en la parte de Daily Bonus, nosotros vamos a ver que vamos a tener un bonus diario si nosotros nos registramos en la plataforma. Al final también lo que buscan es actividad por tu parte, que te registres en la plataforma y que solicites estos bonus. Por ejemplo, aquí me dice You have a bonus available to claim, que puedes solicitar un bonus. Vamos a darle a reclamar esas 10 monedas y ya tendríamos esas 510 monedas en nuestra cartera si nos vamos al dashboard. Venga, vamos a irnos al dashboard un segundo y vamos a ver que ya tenemos 510 monedas aquí. Aquí también podemos ver las preguntas frecuentes, afiliados, podemos contactar con el soporte, ¿vale? También podemos ver el historial de transacciones. En este caso yo no tengo ninguna. Podemos darle también a Exchange, ¿vale? Aquí nos pone el Exchange. Y en la parte de Exchange, que nos pone aquí en el menú de la izquierda, es donde nosotros vamos a poder cambiar las criptomonedas por valor real de dinero. En este caso, por ejemplo, 200 coins podremos estar retirando desde esta cantidad ya. Evidentemente, lo que vemos aquí es que, por ejemplo, también podemos elegir el método de pago. Yo he elegido Faucet Pay porque es una página que honestamente me da seguridad. Aquí tenemos la opción de, por ejemplo, elegir Faucet Pay, le daríamos a Exchange
y estas monedas estarían enviándose a Faucet Pay. Te dan 500 al principio y 500 básicamente son en torno a 5 céntimos que te da la plataforma para que tú empieces a operar. De esta manera hemos aprendido a convertir los coins que generemos y enviarlos a Faucet Pay. Una vez los tengamos en Faucet Pay, podremos enviarlo a Binance también de manera muy fácil y sencilla. En este caso, básicamente, imaginad que nosotros vamos a comprar una máquina, que voy a comprar en este caso la Beginner para que vosotros lo veáis, le voy a dar a Buy directamente, dice Excellent, your new machine has been added, o sea que ya hemos conseguido la nueva máquina. Vamos a darle a OK y nos dice, ya está produciendo monedas, nos produce 0,01 coins por minuto, está en el nivel 1 y esto es lo que nos produce. Si nosotros le damos a Upgrade, por ejemplo, nos dice que no tenemos evidentemente tantas monedas para conseguirlo, pero si nosotros le damos a Upgrade estaríamos mejorando la máquina para que nos produjese más monedas. Mi consejo personal, bueno, ya es hora de que vosotros hagáis cálculos. De esta manera os he enseñado a producir USDT totalmente gratis y también os he dado la posibilidad de invertir vuestro dinero en compraros máquinas que generen más criptomonedas de manera fácil y sencilla. Si te ha gustado el vídeo, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!